Hoy he nombrado la enseñanza It's Time for Abundance, es tiempo de abundancia. Y creo que es un tema muy importante. Y Pastor José me dijo, Johnny, tenemos que hablar de finanzas. Entonces yo dije, ok, vamos a hablar de finanzas. Y sé que podríamos hablar muchísimo de la parte operativa. Cuánto debes ahorrar, cuánto debes guardar, las deudas, las tarjetas de crédito. Y yo fui un caso de esos. De que les voy explicando más o menos ese caso. Y les podría hablar de muchas cosas tácticas. Pero la verdad, estuve orando mucho tiempo esta semana. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres traer a esta casa? ¿Qué es lo que quieres traer para todas las personas que se encuentran acá? Y el Señor me llevó a un pasaje muy conocido y que nos va a enseñar muchísimo, ¿no? Pero hoy en día, ahorita esta temporada que estamos viviendo, hemos vivido una economía un poco como un sube y baja, ¿no? Estamos entrando en un cambio de dirección en nuestra economía. Y muchos de nosotros, yo he hablado, mi papá me decía, no, es que las cosas están caras, la situación está como complicada. Y yo le decía, padre, eso siempre ocurre. La economía es cíclica. La economía sufre esos cambios cada año. Yo no entiendo por qué todavía seguimos pensando que no va a ocurrir. Y cuando estamos en los momentos buenos, nadie se acuerda. O sea, hace 2 años, o hace 2 años más o menos, cuando la pandemia, el señor Donald Trump mandó unos cheques y todo el mundo, nadie dijo nada. Nadie dijo, óyeme, la economía está mal o esa situación, sino que típicamente cuando las cosas se ponen mal, es cuando en realidad empezamos a decir, ay, la cosa está mal. Pero cuando está bien, nadie habla nada, ¿no? Todo el mundo gasta, va a comer, todo está tranquilo. Y es algo que nosotros debemos entender que es algo cíclico. Pero algo que yo quiero traerte es que nuestro Dios no es cíclico. Nuestro Dios es un Dios abundante y no es un Dios que por temporadas es abundante. Es un Dios abundante en todas las áreas. Y creo que una de las cosas más importantes que nosotros debemos cambiar es nuestro comportamiento. Algo que yo hablo con las parejas cuando nos reunimos con mi esposa y le damos consejería financiera. Unas cosas que siempre vienen de, no, Jonathan, tengo muchas deudas, tengo esto, tengo lo otro. Y nos hablan de muchas cosas. Yo le digo, el problema tuyo no es el dinero. El problema tuyo es el comportamiento. El problema es lo que está aquí, en la mente. Y nosotros le llamamos, en este caso, lo que Dios nos dice, el corazón. Cuando Dios nos habla de corazón, no nos está hablando de lo que hay acá en el pecho, sino nos está hablando de lo que hay acá. Entonces es muy importante que nosotros renovemos esos pensamientos y esos conceptos que tenemos. Vamos a entrar rápidamente a la palabra, vamos a ir a Marcos 8:1-9. Si usted tiene su Biblia o su celular, poco ya venimos con Biblia impresa. Si está con su celular, vaya a Marcos 8:1-9, o si está en la aplicación de YouVersion, puede encontrar el versículo ahí. Y dice, en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 6 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que lo repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Ese día habían unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Me parece este versículo súper importante y es, o sea, hay una multitud, haz de cuenta, mucho más grande de la que nos encontramos acá. Y Jesús estaba enseñándoles y diciéndoles muchas palabras y muchas cosas. Y Jesús dijo, óyeme, yo no puedo mandar a esta gente de vuelta porque van a desmayar. No puedo mandarlos de camino a casa. Y el punto importante es que, no sé si ustedes recuerdan en el Génesis o en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba de camino a la tierra prometida, dice que no había comida. ¿Y qué hizo Dios para enviarles a ellos comida? ¿Qué les envió? Maná, ¿cierto? Dice que maná descendió del cielo. Mi pregunta es, ¿por qué no hizo Jesús descender maná en ese mismo momento? Porque si eran 4,000, era más fácil el decir, óyeme, que descienda el maná y alimentamos a toda esta gente. Pero no lo hizo así. Jesús dependió de las personas que estaban y de los recursos que habían. Y eso también tiene que ver contigo.
Jesús tiene la mirada puesta en ti. Y quiero que entendamos esto. En Marcos 8:2 del mismo dice, sintió compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Si los envío a casa con hambre, se desmayarán en el camino, porque algunos han venido desde muy lejos. Y eso te involucra a ti. Quizás tú has venido muy lejos. Yo desde Venezuela. Quizás tú has venido desde Colombia. No sé qué tan lejos tú has venido. Y muchas veces nos encontramos en esa situación como que, óyeme, no tengo esperanza. Se me ha acabado lo último, el último recurso que tengo para comer, lo último que tengo para dar fuerza. Pero Jesús te dice, yo tengo mi mirada puesta en ti. No importando la situación, no importando las deudas que tienen. Sé que aquí con algunas familias que he hablado hay muchas deudas. Y tú puedes decir, oh, ¿cuándo se va a terminar esta situación? Pero Jesús te dice, yo tengo mi mirada puesta en ti. También tiene compasión para todos que tenemos temor. Quizás algunos de aquí tienen muchas cosas. Hablaba con un muchacho la otra vez y él me decía, Jonathan, yo estoy bien, tengo todas las cosas bien, pero yo no me puedo dar un gasto porque muchas veces pienso que voy a perder o no voy a poder sostener eso. Y eso nos habla de nuestra limitación en la abundancia de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y les quiero hablar de un ejemplo, porque sería hipócrita si me subiera acá de no haber vivido lo que he vivido. Y este ejemplo ocurre en el 2008, cuando nos encontramos con mi esposa, en el 2008 a punto de tener a nuestra hija. Y si muchos recuerdan o si muchos vivieron, en el 2008 hubo lo que se llamó la burbuja inmobiliaria. Hubo una gran catástrofe o problemas en lo que es el área hipotecaria y eso impactó la economía en muchas áreas. Yo sé que hay muchos que quizás de pronto están esperando que las propiedades vayan al 50% o al 20%. En realidad no estamos viviendo esos tiempos, pero en ese tiempo hubo esa situación. Y en el 2008 tuvimos a nuestra hija. Era un momento súper feliz. Mi esposa y yo estábamos en el hospital a punto de tener a nuestra hija. Recuerdo que ya pasó el parto, ya la teníamos con ella. Y bueno, mi esposa, respetando a mi esposa su proceso, ya estamos a punto de salir o faltaba un día para salir del hospital. Le dije a mi esposa, amor, tenemos que sacar un avance de la tarjeta de crédito de $7,500 porque no tenemos que pagar las deudas que tenemos que hacer. Y se preguntará, wow, qué alegría tener una hija en ese momento, pero las deudas que nosotros acumulamos eran muy grandes. Teníamos un apartamento en la playa, una casa aquí en Doral, manejábamos unos carros muy buenos, pero teníamos unas deudas muy grandes. Teníamos alrededor de $750,000 en deudas. Y yo había perdido la esperanza. Yo decía, o sea, ¿cómo vamos a salir de esta situación? ¿Cómo vamos a poder librar esta batalla si veo que es muy abrumadora? Y quizás esa es tu situación hoy en día. Quizás sea la situación de algunos de los que están acá. Y yo te digo, Dios es un Dios abundante. Dios es un Dios abundante. Y en ese tiempo dijimos, Señor, te ponemos esto en tus manos, replanteamos lo que teníamos que hacer. Y en realidad pudimos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y la mano de Dios no tiene que ver con mi abundancia, no tiene que ver con mi trabajo, no tiene que ver con mis habilidades. Lo que decía Johan y lo que decía Pastor Rey, estaban hablando de que nosotros tenemos que dejar de limitar a Dios por nuestras habilidades y por nuestro trabajo. El día que entendamos que nosotros podamos entregarle, como dice ese versículo, los panes a Él, vamos a ver otro nivel de lo que Dios quiere llevarnos. Así es que Jesús tiene tu mirada, tiene la mirada de Él puesta en ti. El segundo punto que quería hablar era que Jesús tomó lo ordinario y lo convierte extraordinario. Marcos 8, ahí mismo, Marcos 8 del 4 al 6 dice, sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Esa misma pregunta me la está haciendo en el 2008. La economía no tenía ninguna forma de que iba a ir para adelante. Mi situación económica está en $750,000 de deuda, $36,000 en tarjetas de crédito. No tenían ninguna forma de que las cosas fueran a cambiar. Pero mira lo importante que ocurre en esta situación. Y eso es lo mismo que decían los discípulos. ¿Dónde vamos a conseguir en este desierto? Y quizás nosotros estamos entrando, quizás no en un desierto, pues de pronto en un verano. Y estamos diciendo, ¿de dónde vamos a conseguir, Señor? ¿Y qué fue lo primero que Jesús les dijo? ¿Cuántos panes tienen? Todo lo que tú necesitas lo tienes dentro de ti. Y tú estás ahorita buscando fuerzas externas. No sé, que me llegue esto, que ocurra esto. Todo eso está dentro de ti.
pero es importante que tú, ¿qué? Lo cedas a Él. Y es muy interesante porque dice que ellos tenían 7 panes. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12 discípulos, ¿cierto? Y tenían 7 panes. Pues yo imagino que ellos estaban pensando, hijo de madre, pero somos 12 y son 7, o sea, nos va a tocar dividir ese pancito, no va a alcanzar ni siquiera medio pan para cada uno. Entonces nos va a tocar dividirlo ahí clavemente para ver cómo lo hacemos. Y Jesús les dice, no, pásenme los panes a mí. Pásenme los panes a mí. Y yo creo que eso es lo que nos está diciendo en esta casa. Dios nos quiere llevar a un nivel de abundancia en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Tenemos orfandad y sobre todo en esa área. Nosotros somos una casa integral y yo creo que en esa integralidad hemos hablado desde este lugar, de esta plataforma, la importancia de ser integral en tu salud, la importancia de ser integral en tu familia. Pero creo que las finanzas son parte de eso, son parte de esa situación. Entonces le dijo, ¿cuánto tienen? Preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Los discípulos observaban y decían, bueno, y si no mal recuerdan, en este pasaje ya Jesús lo había hecho. 4,000 hombres con 7 panes. ¿Quién hace esa matemática? Les tocaría como el pan que entregamos aquí los domingos, el chiquitico ese, para alimentarlos a todos. Y entonces Jesús utilizó eso para traer bendición. Y eso me trae a otro punto de mi vida. Esto ocurre en el 2010, que nosotros, acuérdense, 2008, en 2010, mi esposa y yo pudimos salir de muchas de las deudas, de reestructurar lo que habíamos hecho. Y en el 2010 decidimos comprar una propiedad. Dijimos, vamos a comprar una propiedad para rentarla y que esa propiedad nos pague a nosotros pues la renta. Eso es lo que yo pensaba. Aquí, eso es lo que yo pensaba con mi pan. Esa propiedad va a pagar la renta, nos va a pagar la renta y vamos a vivir tranquilos en esa situación. Y llegamos ahí al lugar donde queríamos ver la propiedad. Era una propiedad como un 222 y mi esposa se enamoró del 32. Y el 32 era casi 3 veces más de lo que costaba el otro. ¿Cuánto les pasa a ustedes, hombres, que uno va con un presupuesto y la mujer dice, no, vamos para el siguiente, vamos para lo que más tiene? Y yo le dije, no, pero era todo lo que tenemos. Yo le decía, mi amor, o sea, ¿cómo se te ocurre que vamos a poner todo lo que tenemos en ese apartamento? Entonces, y ella me decía, no, ese es el que quiero, tiene la vista al lago, se ve bonito. Y yo, pero amor, o sea, mejor ponemos solo un pedacito y nos quedamos con otro pedacito, just in case. ¿Cierto? Como decimos, siempre tenemos el just in case. Y recuerdo ahí pensando y decía, no. Y dije, bueno, ahí será, toca hacerle caso a la mujer a ver, para llevar la cosa bien. Y entramos en esa situación y bueno, empezamos el apartamento y yo lidiando la batalla, sí, ¿será que es? No, no es, Marce, no te preocupes, sí es. Y yo, no, no, no es. Y recuerdo que estábamos ahí en el apartamento y nosotros, bueno, vamos a orar, vamos a mirar si este es el lugar que Dios quiere. Y estábamos caminando por el apartamento y nos encontramos en uno de los marcos de la puerta. Decía 7 JR Jonathan, 7 years Jonathan. Y yo y mi esposa nos quedamos como que, ¿cómo así? Y en esa parte del marco empezamos a ver y empezamos a recordar, dijimos, Señor, que tú nos hablaste hace 7 años, que nos dijiste. Y una persona había venido a nuestra iglesia y nos había dado una palabra. Y nos había dicho que nos iban a dar un apartamento, que íbamos a comprar un apartamento que iba a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Y este apartamento no era nada lujoso, no era nada del otro mundo, pero eran esos 7 panes que Jesús le pidió a los discípulos. Y en realidad nosotros dijimos, bueno, esto es, lo pusimos ahí. Y ese apartamento nos permitió vivir 10 años libres de deudas financieras. Y usted dirá, wow, pero eso qué importante tiene. Tiene muchas cosas importantes porque esa abundancia que nos dio Dios, y no nos dio abundancia en dinero, pero sí nos dio la abundancia de poder crecer a nuestros hijos, de poder disfrutar y estar al lado de ellos, de poder, quizás lo que ganábamos, poderlo tener y que se multiplicara más. Y así, mi hijo Santiago llegó de 1 año o de unos meses ahí, de 8 meses llegó a esa casa y hasta los 10 años pudimos estar en ese lugar. Entonces creo que Dios nos está pidiendo y Dios nos está diciendo, óyeme, déjame ser socio de ti. Déjame juntos, trabajemos y podamos hacerlo. Y eso creo que es parte
de que Jesús toma lo ordinario y lo convierte en extraordinario. Y esa es una casa abundante. Y el problema de la abundancia no tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo, sino tiene que ver con nuestra mentalidad. Mi papá me enseñaba una cosa y me decía, o no sé aquí cuántos, muchos somos latinos, y que uno iba a comer y tenía que terminarse todo lo que había comido porque uno no puede desperdiciar, porque eso es pecado. Entonces te decían, botar comida es pecado. Y yo tenía una discusión con mi papá, eso es algo que te digo que es un paradigma, porque si tú vas a Costa Rica, donde hay esos grandes sembrados de plátano, vas a Colombia, donde está el café, típicamente el plátano, hay plátanos que se caen y se mueren. Hay manzanas que se caen y se mueren, hay naranjas que se caen y se mueren. Y ese mismo que se mueren generan otros frutos, otros árboles y dan más. Y yo me pregunto, hemos vivido tantos años y la tierra sigue produciendo a pesar del maltrato que le hemos dado. A pesar de la situación tan difícil, el sol y la luna vuelven a salir. Entonces, muchas veces nosotros luchamos es, en realidad, ¿cuál es ese Dios abundante? Y Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros y tiene esa abundancia para cada uno como lo que tú quieres. Quería hablar del tercer punto, y el tercer punto es el que más hablamos en ese término de finanzas, y es mi mentalidad, define mi realidad. La realidad que estás viviendo actualmente la define tu mentalidad. Todos aquellos paradigmas en nuestra cabeza que no nos dejan ver o que no nos dejan permitir estar en la abundancia o recibir la abundancia que tiene Dios. Marcos 8, de 8 al 9 dice, todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Entonces, ellos vinieron con 7 panes. ¿Y cuánto recogieron? 7 canastas grandes. Y yo me pregunto, ¿es por qué la recogieron los discípulos y no la recogieron nadie más? ¿Por qué no fueron, no sé, las 4,000 personas que estaban ahí? ¿O será que Jesús quería fanfarronear? Porque Jesús pudo haber alimentado a los 4,000, los 12 discípulos y él. Y ya, la comida no sobraba nada. Pero dice que sobró 7 canastas más. Ahora mi pregunta es, ¿qué estás escaseando en tu vida y qué necesitas que sobre? ¿Ves? Él tenía un pan. Dice que el pan lo entregaron. Y muchas veces nos cuesta entregar. Y cuando te estoy hablando de entregar, no te cuesta entregar el dinero. Te cuesta entregar la orfandad. Quizás decirte, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú lo puedes multiplicar. Yo sé que yo tengo habilidades, yo tengo talentos, yo tengo mi tiempo. Pero necesito, Señor, que tú me ayudes en esto. Yo soy padre. ¿Cuántos padres hay acá? Bueno. ¿Y cuántos hijos hay acá? Ah, bueno. Entonces, no sé si a usted le ha pasado como hijo o como padre, que usted le dice a su hijo, óyeme, su hijo quiere resolver algo, quiere solucionar algo. Y le dice, hijo, ven, yo te ayudo. Y tu hijo te dice, no, 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 yo lo puedo hacer solo. Y entonces uno se queda como que, ok. Dice, pero yo te quiero ayudar. Santiago se ríe. Y dice, no, 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 yo lo puedo hacer solo, yo lo voy a hacer. A ti como padre, ¿qué te da en el corazón? Te da como dice, oye, mi hijo, yo quiero bendecirte. Yo quiero ser parte de ese proyecto. Yo quiero sentarme junto contigo y hacerlo. Pero nosotros muchas veces como hijos decimos, no, lo quiero a mi manera. Lo quiero más rápido, ¿cierto? Lo quiero más veloz. Yo creo que yo lo puedo hacer mejor de lo que tú lo puedes hacer. Y ese es el problema, que muchas veces nosotros no entregamos quizás mi orgullo, quizás la forma de hacer las cosas y quizás de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Y yo sé que muchos de ustedes están aquí de pronto en un trabajo y dicen, no, este trabajo que tengo, este jefe, Señor, si tú no me lo quitas, yo te lo mando. Y sé que es parte de eso, parte de decir, Señor, quizás no estoy en la mejor situación, quizás estoy en ese desierto que están esos discípulos, pero necesito tu ayuda, necesito de ti en mi vida, necesito que tú seas parte de eso. No tenemos que ver lo que los discípulos hacían, recogiendo esas canastas. Y aquí es donde quiero hablarles del tema de la mentalidad. Si ustedes van más adelante, en Marcos 8, 14, 21. Ya estábamos en Marcos 8, en los primeros, pero vamos a Marcos 8, 14, 21. Ocurre una situación muy, muy clave y que creo que nos define lo que ocurre acá. Dice, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida. Esto quizás pasó 3 días después de que había ocurrido el milagro de los 7 panes. Pasó 3 días, quizás una semana. Venían ellos dando vueltas alrededor del río y dice, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca.
Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y uno dice, pero este man, ¿de qué es lo que me está hablando? No entiendo qué es lo que dice. Pero leamos más adelante. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. ¿Otra vez cómo era la situación? No había el pan suficiente para todos. Jesús supo lo que hablaba y así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprender? Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. ¿No recuerdan nada en absoluto? ¿A qué se estará refiriendo él ahí? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobra recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden?, les preguntó. Entonces, mi mentalidad define mi realidad. Y yo creo que ver un milagro de que con 7 panes se alimenten 4,000 hombres es algo que, bueno, yo no lo he visto, no sé aquí cuánto lo habrán visto, pero es algo que va de lo sobrenatural. Y tú me preguntas que 3 días después o quizás una semana después, ellos cómo se encontraban. En la misma situación, con un pan para todos. O sea que eran menos panes. Y Jesús les dice: cuídense, cuídense de la levadura y de la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y esto me lleva a que nosotros hemos visto milagros. Tú has visto milagros en tu vida. Tú has visto la mano de Dios funcionar en tu vida, pero muchas veces el sistema nos vuelve y nos lleva al mismo nivel. Y eso es lo que le está diciendo. Hay un sistema que nos quiere llevar al mismo nivel. ¿Y ese sistema a qué nivel nos quiere llevar? Independencia de Dios. Típicamente tú ves, no, yo me voy a convertir millonario de la noche a la mañana, eso lo voy a hacer, muy bien que lo hagas. Y sé que se puede hacer. La situación es qué tan próspero vas a ser. Porque la prosperidad no tiene que ser con el dinero, sino la prosperidad tiene que ver cómo todas las áreas de tu vida están llenas. Entonces, es muy, muy importante que nosotros entendamos esto y que veamos que ellos se encontraban en mi situación. Yo digo, los discípulos al lado de Jesús, o sea, era milagro tras milagro tras milagro. Pero ¿sabes qué ocurre? Que yo creo que andar a la par de Jesús también te desgastaba como ser humano. Y cuando muchas veces eso nos desgasta la vida. Cuando tú ahorita quizás estás trabajando muchas horas, quizás tienes los niños que hay que llevarlos al soccer, que hay que llevarlos a la escuela, que hay que hacer una cosa que la otra. Entonces esas situaciones nos desgastan. Y muchas veces, ¿sabes qué es lo que nosotros tomamos? En vez de tomar de Dios, tomamos de nuestro temor. Y decir, oh, esto se nos va a acabar, oh, esto no va a dar, oh, esto no va a venir. Y tenemos que nosotros reposar en lo que Dios está haciendo. Y es normal y es natural que tú como ser humano te sientas que estás o las cosas están escaseando, incluso tu energía. Estos días tú escuchas noticias por todos lados y pocas noticias escuchas buenas. Todas las noticias son noticias desde lo del huracán hasta las finanzas. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a dejar llevarnos por esa situación? Y entendiendo que Dios es un Dios abundante. Dios es un Dios abundante en nuestra familia, que en el 2008, con una de las crisis más grandes hipotecarias de este país, nos pudo sacar. ¿Por qué no lo puede hacer contigo? Simplemente decir, Señor, aquí están mis panes, para que tú los puedas multiplicar. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta abundancia de Dios, entendamos que estamos entrando en un 7º año y nos estamos preparando para nuestra ofrenda de fin de año. Y que tú lo dejes a Dios actuar en tu vida. Yo sé que muchas veces uno dice, sí, voy a dar esta ofrenda y después empieza la cabeza a darte vueltas y vueltas y vueltas y ay, se me olvidó. ¿Y sabes qué? Yo creo que Jesús siempre va en contra de las emociones. Si usted se da cuenta, le decía que tenemos que perdonar hasta que nos sintamos bien, ¿es que tenemos que perdonar? No, ¿cierto? 70 veces 7. O sea que tenemos que perdonar por encima de que nos sintamos mal. Y ese perdón, ¿a quién le beneficia? A nosotros, ¿cierto? Pastor José nos ha enseñado que muchas veces la venganza es el veneno que uno se toma esperando que el otro se muera.
Entonces, nosotros debemos pedir por encima de las emociones. Y lo mismo ocurre con la generosidad. Si tú te sientes, oh, me siento emocional hoy para dar $1,000. No ocurre. Entonces, debemos caminar, no por nuestras emociones, sino debemos caminar por lo que Dios nos está llevando, al lugar que Dios nos está llevando. Y muchas situaciones, hay más de 2,000 versículos en la Biblia que hablan sobre finanzas. Incluso son más de los que hablan sobre el cielo y sobre la tierra. ¿Por qué Jesús nos estaría hablando tanto de eso? ¿Cuántos encuentros de finanzas has tenido durante esta semana? Si vas a la bomba de la gasolina, seguro que alguno ya fue a la bomba de gasolina y echó esta mañana, diría, ay Dios mío, esa gasolina cómo está de cara. Si tuviste que pagar la comida, si tuviste que pagar la renta, si tuviste que pagar, eso hace parte de nuestra vida. Y necesitamos en realidad, para crecer como iglesia, para crecer lo que Dios quiere hacer en esta casa, entender que Dios es un Dios abundante. Pero esa abundancia tenemos que dejar salir, debemos dejar que Dios sea nuestro Padre y que no seamos huérfanos de esa situación. Entonces, el problema no es la fuente, sino el recipiente. Yo he traído aquí un ejemplo que les quería mostrar, porque creo que las finanzas, como les decía, tiene que ver con el comportamiento, con tu corazón, y creo que es clave que nosotros entendamos esto. Entonces, muchas veces tenemos esta situación como que, oh, ¿de dónde va a venir ese dinero? ¿De dónde van a venir las cosas? ¿De dónde, cómo podemos pasar a otro nivel? Y yo creo que nosotros somos los que limitamos a Dios para pasar a ese nivel. Usted sabe lo que es un eclipse, ¿no? Un eclipse, digamos, cuando es el eclipse solar, ¿qué ocurre con el eclipse solar? La luna se pone enfrente y ¿qué hace? Oscurece la tierra. Y muchas veces yo creo que eso nos pasa a nosotros en las finanzas. Nosotros mismos somos los que nos ponemos entre la abundancia que Dios tiene para nuestras vidas. Nos ponemos y nos tenemos que quitar, pero es muy difícil quitarnos, ¿sabes qué? Porque es más fácil alimentarme con los 7 panes y repartirlo aquí entre lo que los tenemos, o en esperar que Dios traiga esa abundancia para nuestra vida. Entonces, el problema no es la fuente, sino el recipiente. Acá tenemos 2 recipientes y quizás este eres tú, ¿cierto? Ese es tu recipiente. Quizás esa es tu mentalidad, ese es tu corazón, que quizás dice, no, me tengo que comer toda la comida porque la comida se desperdicia y es pecado. O quizás, no, yo no puedo dar en la iglesia porque no tengo, porque no me sobra. Y esta es la fuente. Todo esto es lo que Dios y más, porque esto es limitado. Yo creo que Dios es como una fuente, un río de agua viva que da más. Y empieza a llenarla, ¿cierto? Te dice, ahí va Jonathan, mira, quiero hacerlo, quiero, Y tú dices, ¡pam! Hasta ahí llegó. Y en realidad Dios dice, óyeme, yo quiero darte más. ¿Hay más? Quiere darte más. ¿Pero qué lo limita? Tu mentalidad limita tu realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra mentalidad tiene que ser, ¿qué? Transformada para que en realidad dejemos que deposite más. Y Dios trae más. Dios puede traer y puede dar más a tu vida, pero necesitas transformar tu mentalidad. Y tu mentalidad no son tus capacidades. No es que tengas que hacer 3 o 5 carreras o que tengas que esforzarte más, trabajar hasta tarde. Yo creo que Dios quiere que trabajemos menos. Porque si el tema es por trabajo, entonces los burros son millonarios. Bueno, si usted me quiere hablar, yo hablo aquí de finanzas. Hay gente que trabaja muy duro, hay gente que pone techos. No sé si aquí hay gente que ponga techos, pero a mí me parece un trabajo durísimo y sobre todo en la Florida, poner techos. Y yo no he visto ninguna persona que sea techos, que sea multimillonario. El dueño de la empresa, sí, puede ser que sea multimillonario. Pero no estoy hablando del tema de que el trabajo sea deshonra. Pero estoy hablando del tema de que tú ves que muchas veces tengo que esforzarme más, tengo que trabajar hasta las 24 horas y si no hay 24 horas, 48 horas para poder producir más. Y es un tema de mentalidad, iglesia. Yo creo que es importante que nosotros cambiemos esa mentalidad para poder hacerlo. A raíz de este proceso que pasó en mi vida, mi esposa y yo pudimos tomar un año sabático. Pero ese año sabático no vino sin que Dios me dijera, dame mi pan. Nos encontramos mi esposa y yo en un viaje
Y recuerdo que estábamos en el viaje súper bien con los niños, el viaje soñado, estábamos ahí compartiendo. Y me llama uno de mis clientes y me dice, Jonathan, voy a terminar el contrato con ustedes. Y yo, ¿por qué? El contrato está generando $2 millones en ventas al año, todo está bien, ¿por qué me lo vas a quitar? Me dijo, no, es que creo que lo tenemos que escalar, nos compró otra compañía. Y yo, pero si las cosas están bien. Y después me llama mi segundo cliente más grande y me dice, Jonathan, vamos a tener que cancelar el contrato. Y yo, pues si las cosas están bien, ¿por qué vas a cancelar el contrato? Eso representaba para nuestra familia casi alrededor de $15,000 al mes. Y yo le decía, y yo con mi esposa nos miramos en un viaje, imagínese usted en un viaje gastando, tan rico, sí. Desde ese momento dije, uy, no, hay que empezar a ahorrar. Ya no podemos gastar tanto lo que queríamos hacer. Y estábamos pensando, y yo le digo, amor, ¿qué pasó? O sea, las cosas están funcionando bien, estamos dando resultados, ¿qué ocurrió? El Señor nos quería llevar a otro nivel. Para mí era muy fácil decir, ¿sabes qué? Eso fue el diablo que me quitó todo. El diablo tiene una maraña. No, Dios quería llevarnos a otro nivel. Y a partir de eso pudimos tener un año sabático. ¿Cuántos aquí quisieran tener un año sabático? Bueno. Entonces todos queremos abundar. Para allá me hacen con la mano así. Y es verdad, ese año sabático nos permitió reestructurar muchas cosas en nuestra vida. Porque tú no puedes tener un año sabático. Yo creo que Dios quiere para tu vida un año sabático, para tu familia. Quizás no un año, de pronto 3 meses. Quizás no 3 meses, quizás 2 meses. Pero sabes que es importante que tú le puedas entregar esos panes a Dios. Que puedas transformar tu mentalidad. El problema no es la fuente, sino el recipiente. ¿Y sabes qué? Que muchos de nosotros ni siquiera estamos pegados al recipiente, sino estamos así con el recipiente cogiendo lluvia. Un chorrito. ¿Por dónde cojo el chorro? Ni siquiera de la misma fuente de Dios. Mendigando, ay, por favor, dame un trabajo, por favor, dame esto. Y entiendo que tenemos que hacer nuestra parte, pero también entiendo que tenemos un Padre arriba que no nos ha desamparado. ¿Cuántos en su vida Dios ha hecho un milagro anteriormente? Pero no se nos olvida. Y milagros financieros. Y a veces se nos olvida. Y es lo mismo. A los discípulos les pasó y estaban con Jesús. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es importante que tú seas intencional en recordar, en decir, alma mía, bendigo a mi Dios. Yo sé que tú eres un Padre proveedor. No un Padre que me da poco, sino un Padre que me da y me sobra. Un Padre que me bendice en gran manera. Y te quiero hablar de eso para terminar, porque no me quería ir sin darte consejos de finanzas. Que es entender, un consejo de finanzas que te quiero dar es las promesas que Dios tiene para tu vida. Para ti también son Dios. Y está en Jeremías 29:11 y este versículo lo hablamos muchísimo acá. Dios tiene planes de bien y de futuro, de bienestar y no de malestar. Tiene planes y hay miles y miles de promesas. Lo que decía la canción, tú cumples sus promesas. Pero el tema, ¿sabes quién es? No es el problema del que nos da las promesas. Es de que nosotros las abracemos y digamos, Padre, yo sé que tú eres un Padre que cumples. Y no quería cerrar con esto. Una de las cosas que más impactó mi vida y que me acuerdo mucho de mi hijo Santiago es de la maleta que traemos. Y muchas veces cada uno de nosotros aquí pudimos estar con nuestros padres y vimos una situación financiera difícil. Levante la mano alguien que haya tenido con su familia una situación difícil en su casa. Todos vivimos alguna temporada, situación difícil. Y yo recuerdo que una de las cosas que me marcó a mí muchísimo y que mi mentalidad no me dejaba crecer era que muchas veces mi papá me prometía algo y no me lo cumplía. Muchas veces yo le decía, papi, yo quiero esto, y no me cumplía. Y yo nunca entendía hasta que yo le decía ayer a mi esposa cuando estábamos durmiendo, le dije, eso me marcó muchísimo. Porque recuerde que tu padre es la representación de un padre que no podemos ver aquí en la tierra. Y me marcó muchísimo, ¿por qué? Porque yo decía, pero ¿por qué no puedo obtener eso que quiero? ¿Por qué se lo pido y por qué no llega? ¿Y sabe cómo lo marcó en mi vida? Lo marcó en mi vida porque empezó a hacer de que yo trabajara para sostenerme y saber que
Yo era el que tenía que estar dependiendo, yo era el que tenía que buscar, yo era el que tenía que hacer, porque nadie más iba a venir al rescate mío, nadie más iba a proveer. Y eso cauterizó mucho mi mentalidad, al punto que no me dejó crecer. Y eso te lo digo a ti. No sé qué es lo que Dios te esté hablando a ti, que te está marcando en tu vida, pero sé que Dios te está hablando en lo que está marcando tu vida, que no te deja pasar al siguiente nivel. Y esto me pasaba con mi hijo Santiago, porque él quería la bola del mundial. Me decía, hijo, me decía, papá, yo quiero la bola del mundial, yo quiero la bola del mundial, como 30,000 veces en el día. Yo le decía, hijo, descansa, pero es que a ti se te va a olvidar. Y yo recordaba, yo chiquitico, diciéndole a mi papá, se te va a olvidar. Y yo decía, que no se me vaya a olvidar. Y entonces me decía, no, yo quiero la bola. Y se levantaba todos los días con la bendita bola. Y yo, mientras tanto, ya había comprado la bola. Yo compré la bola, la ordené, sino que las cosas toman tiempo para llegar, ¿cierto? Toma un proceso. Y ordeno la bola, y la bola se demoraba como 2 o 3 meses. 3 semanas, disculpe. 2 o 3 semanas. Y todos los días se levantaba él, papi, la bola, no me la vas a ordenar, no la vas a pedir. Y yo, amor, descansa, que va a venir. Descansa, que va a venir. Y el otro día otra vez, pero papi, mírala, aquí está. Él entra a la cuenta y me dice, ordénala, ordénala. Y yo, tranquilo, descansa. Y eso es lo que nos ocurre. Dios ya cumplió. Dios ya cumplió lo que tú necesitas. Lo que pasa es que UPS y Amazon lo está trayendo. No, y no se rían. Está viniendo en camino. Y tú estás preguntando, Señor, pero quiero la bola, como Santi, quiero la bola, quiero la bola. Y llegó el día de la bola, y yo, para dársela a él como un regalo, la bola. Y llega la bola, y él encontró el paquete, se la quería entregar así con esas ganas, y él encontró el paquete en la puerta y lo abrió. Quizás no fue el final que yo esperaba, pero sé que en mi hijo cambió el corazón de él. Y saber que tiene un padre que no solo cumple lo que es la comida, denle un fuerte aplauso, no solo cumple el estudio, sino también cumple los deseos de nuestro corazón. Dios cumple los deseos de nuestro corazón. Rápidamente, ser generosos es un hábito, no es una cosa una sola vez. Y ser generosos te lleva a otro nivel, porque te lleva a decir, no dependo de mí, no dependo de lo que tengo, sino dependo de ti, Señor. Mis bienes te alaban. Y como decía Pastor Rey, es una acción. ¿Y cómo tú puedes demostrarle las acciones de tus bienes a Dios? ¿Con palabras? Oh, Señor, yo te quiero mucho. No. Necesitas que tomes acción, que seas generoso. ¿Cuánto debemos ahorrar? Por lo menos deberíamos ahorrar un 10% de lo que nosotros nos ganamos y lograr alcanzar tener al menos $1,000 en un fondo de emergencia, y después 1 mes o 2 meses de nuestros gastos. Es importante todas estas situaciones, pero nada más importante que nosotros transformemos. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, aceptable y perfecta. La casa de Dios es una casa abundante, y tienes tú derecho a esa abundancia.